La charla de hoy día es simplemente para reforzar recomendaciones, ¿no? Y el buen uso de los equipos de protección personal de acuerdo a los riesgos de exposición que tenemos el personal de salud frente a los pacientes, ¿no? Las precauciones estándar, que también todos conocemos, es importante volverlos a recordar. ¿Y cuáles son? Higiene de manos, ¿no? Que es la piedra angular del control de infecciones, que sea con agua y jabón, o bien higienización de manos con solución alcohólica. Otra precaución estándar es el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Lo conocemos con las siglas de EPP, según el riesgo de exposición del trabajador ante los pacientes. Otra precaución estándar es la higiene respiratoria o etiqueta de tos, es decir, eliminación adecuada al toser y estornudar con flexura de codo, con papel y lavado de manos, como bien se mejoró este hábito a raíz de la pandemia H1N1. Otra precaución estándar son las prácticas de inyección seguras. Actualmente estamos en el contexto de vacunación del personal de salud y estamos prontos a iniciar la vacunación de la población, principalmente los niños menores de 5 años, y tenemos que utilizar, entre otras recomendaciones, en este contexto de pandemia de COVID-19, prácticas de inyección segura. Otra precaución estándar es la esterilización y desinfección de equipos médicos y limpieza y desinfección del ambiente o de los ambientes hospitalarios. Es importante también recordar o tomar en cuenta en nuestro quehacer diario los principios generales de los equipos de protección personal. El uso de los dispositivos que conforman el equipo de protección personal no implica dejarle de lado la higiene de manos antes y después del uso de los mismos. Vamos a recalcar durante toda la charla que lo más importante y el común denominador en todo este proceso de utilización del equipo de protección personal va a ser el lavado o higienización de mano en forma eficiente y en forma adherente, ¿no? Que podemos comentarlo posteriormente. Igualmente, tener en cuenta que se debe velar por la integridad de los elementos del equipo de protección personal. Es decir, por un lado, saber colocárselo, saber retirarlo y saber conservarlo. Vamos a comentar que tenemos un problema ahorita de escasez, por ejemplo, del respirador N95, entonces hay que tomar algunas medidas temporales de cómo podemos reusar, optimizar su uso sin que se pierda la garantía de la protección. Igualmente, otro principio que tomar en cuenta es retirarse el equipo luego de la atención de los pacientes y antes de salir de los ambientes de hospitalización para evitar la contaminación. Y que el uso de los equipos, del equipo de protección personal, debe considerar el riesgo al que se expondrá el trabajador de salud frente a los pacientes. Es decir, qué dispositivos que conforman el equipo de protección personal usará el trabajador de acuerdo al grado de exposición o de riesgo que lo vamos a precisar posteriormente. ¿Y cuáles son los dispositivos que conforman el equipo de protección respiratoria? También ya lo conocemos. Entre ellos está mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o el respirador FFP2 europeo, el respirador N95 es americano, ¿no? O bien los equivalentes en función de la capacidad de filtración que éstas tienen comparadas con el respirador N95. Existen también unos documentos técnicos en los cuales el Ministerio de Salud recomienda qué mascarillas equivalentes podemos utilizar ante la escasez del respirador N95. Otro dispositivo son las gafas protectoras o el protector facial, mandilón o bata de un solo uso, chaqueta y pantalón descartables, gorros, guantes, botas o zapatos cerrados que se usarán, como mencioné, de acuerdo al riesgo de exposición del trabajador. Quiero hacer un poco de énfasis dentro del equipo de protección respiratoria del uso de la mascarilla quirúrgica y del respirador N95.
La mascarilla quirúrgica es un dispositivo desechable, ¿no?, que crea una barrera física, nariz y boca, para evitar contaminar al entorno o contaminarse del entorno inmediato, la persona que lo usa. Por lo tanto, tiene una capacidad también de filtración y de protección, y las indicaciones de su uso son: debe ser utilizado por los pacientes con síntomas de infección respiratoria, en este caso en el contexto de COVID, síntomas de infección respiratoria que puede ser compatible con COVID o no. Debe ser usado por el personal de salud que toma contacto con pacientes sospechosos o casos confirmados si no se dispone de un respirador. Debe también ser usado por las personas que cuidan o están en contacto cercano con personas sospechosas de COVID-19, ¿no?, o que presenten síntomas leves, y todo el personal de salud en atención médica, personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud. Recordar que las mascarillas quirúrgicas son efectivas si se colocan bien y se usan en combinación con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. En la parte inferior está el documento técnico elaborado por el MINSA, en la cual están todas esas recomendaciones, que simplemente yo voy a precisar algunas y que ustedes pueden muy bien revisarlos posteriormente. El respirador N95, y he puesto equivalente, que la KN95 es el equivalente que tiene una capacidad de filtrado cercano al 95% como el respirador N95. Este respirador es un dispositivo de protección respiratoria diseñado para lograr un buen ajuste facial, un sellado que tenga las capas recomendadas que nos permiten una filtración muy eficiente de partículas que están suspendidas en el aire, en las cuales están incluidos aerosoles y gotas de partículas muy pequeñas, entre otras, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene una capacidad de filtración del 95%, ¿no?, de estas partículas que hemos mencionado. En ese contexto, entonces, ¿cuándo usar un respirador o un equivalente? Cuando se realice procedimientos que se consideran como potencialmente infecciosos para pacientes COVID-19 por la generación de aerosoles que se pueda dar, y en las áreas de cuidado de mayor riesgo, que incluirían unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, las UTIs, salas de trauma y shock, entre otras. Igualmente en las áreas de reanimación del departamento de emergencia, en las salas o áreas clínicas donde se realizan regularmente procedimientos de generación de aerosoles, como son las salas con ventilación no invasiva, con presión positiva continua en la vía aérea. Igualmente debe ser usado en las salas de operaciones, donde se realizan procedimientos de generación de aerosoles, así como en las salas donde se realizan endoscopías, broncoscopías o cualquier procedimiento que tenga contacto cercano con vía aérea o con secreciones. Pero también hay que recordar que los respiradores son efectivos si se colocan bien y se usan en combinación con el lavado frecuente de las manos. Y aquí tenemos los respiradores equivalentes, que pasan una serie de regulaciones, tienen que tener certificación y cumplir los estándares utilizados en otros países, siempre tomando como ejemplo el respirador N95 aprobado por esta institución cuyas siglas es el NIOSH, ¿no? Entre ellas tenemos la KN95, que ahora que hemos estado evaluando para poder adquirir la institución, es la que ahorita se cuenta disponible. No hay disponible en el mercado nacional porque todo lo traen de afuera, y con todos los problemas que tenemos, sobre todo en Estados Unidos, no existe actualmente N95 en el mercado que cumpla las especificaciones, ¿no? Estos respiradores, entonces, en general deben cumplir una serie de requisitos que ya hemos mencionado, y sobre todo garantizar la eficiencia del filtrado, mayor o igual al 95%, y que la prueba de ajuste sea óptimo con un sellado óptimo. Ante esta pandemia, las instituciones de salud tuvieron que dar una respuesta, ¿no?, ante la inminente presencia de casos que empezó en marzo en nuestro país,
y que de hecho iba a seguir aumentando por las características propias del virus que se ha ido conociendo durante el impacto en los países que precedieron a la llegada del virus a la región de las Américas, y nuestra institución conformó un equipo de trabajo frente al COVID, ¿no? En la cual personal de la Oficina de Epidemiología, de hecho, estuvo en la primera línea para dar las recomendaciones, porque nuestra función es dar recomendaciones de control y prevención, y es en este contexto, este equipo elaboró una serie de medidas con el objetivo, pues, de prevenir o disminuir el riesgo de las infecciones en los trabajadores de salud, prevenir la transmisión nosocomial de la infección y reducir la letalidad en pacientes que tengan COVID-19 o que tengan comorbilidad, o disminuir la diseminación entre los pacientes que en nuestra institución generalmente son de alto riesgo, somos una institución de tercer nivel. Muy bien. Dentro de estas recomendaciones estaba que, de acuerdo a la exposición del trabajador, cuáles serían los dispositivos de los equipos de protección personal, protección respiratoria, que debería usar el trabajador, ¿no? De acuerdo al tipo de atención, si es triaje, toma de muestra, si maneja directamente pacientes, si hace o no procedimiento generador de aerosoles, usará o bata, mascarilla, respirador, gafas o protector facial, guantes, ¿no? Pero ustedes ven que en los diferentes tipos de atención, en todas es el común denominador la higiene de manos, higiene e higienización, es decir, lavado de manos con agua y jabón o higienización con solución alcohólica, con buena técnica y buena adherencia, ¿no? La diferenciación mayor está en que el respirador N95 o sus equivalentes deben ser utilizados ante un caso sospechoso confirmado de COVID-19 que requiera, además, hacer procedimiento generador de aerosoles, ¿no? Esa es quizás la mayor diferencia entre los diferentes dispositivos que conforman el equipo de protección personal. Todas estas recomendaciones se han tomado referencia según las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, como ven ustedes. De acuerdo también a estas recomendaciones, este equipo de trabajo recomendó, baja la redundancia, que los dispositivos del equipo de protección personal es de cumplimiento obligatorio en la institución por parte del personal de salud. El personal de salud debe usar sus máscaras quirúrgicas médicas de higiene de manos. El área administrativa, además de higiene de manos, solo se recomienda que use mascarilla quirúrgica. El personal de limpieza, mascarilla quirúrgica, guantes de trabajo, botas o zapatos de trabajo cerrado. Pero si el personal de limpieza realiza labor de limpieza en habitaciones o ambientes de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, va a requerir además el uso de respirador. El personal de servicio de emergencia debe usar respirador N95 o equivalente. Estas son las primeras recomendaciones que se dio en el primer momento del contexto de la pandemia por el equipo de trabajo ya mencionado. En ese contexto, más o menos por 28 de abril, MINSA aprueba a través de una resolución ministerial un documento técnico de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Obviamente, el personal de salud, de hecho, es el más expuesto y por lo tanto tenemos que minimizar el riesgo de infección en las instituciones prestadoras de salud, no estamos hablando fuera del hospital, en las instituciones prestadoras de salud, para que principalmente o no se contagien y sobre todo no contagien al paciente. Porque estamos viendo, cuando se inició esta pandemia y los casos que llegaron a nuestra institución, los primeros casos fueron personal de salud, no tuvimos niños. Entonces, en ese contexto, es responsabilidad de nosotros, trabajadores de salud, de tomar conciencia de la importancia del cuidado de nosotros y de nuestros pacientes. Y entre ellos es el uso adecuado de los equipos de protección personal, y el común denominador en todos ellos es lavado frecuente de manos. Yo siempre digo a mis alumnos, obsesivo y compulsivo. Tiene que ser innato, en automático. Es la única manera que las cosas se van a hacer
como debe ser, ¿no? Entonces, en este documento recomienda que el equipo de protección personal será utilizado según riesgo de exposición del trabajador, como ya lo hemos venido mencionando. Y entonces se clasifica en función a este riesgo de exposición, riesgo bajo de exposición, en las cuales se considera aquellas que no requieren contacto con personas que se conocen o se sospecha que están infectados por COVID-19, ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general, a quienes consideran dentro del personal de riesgo bajo de exposición, los trabajadores administrativos, o sea, personal del área administrativa, trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores de áreas operativas que no atienden pacientes, por ejemplo, archivos, pues el área de seguro integral de salud, etc. ¿Quiénes tienen riesgo mediano de exposición? Aquellos que requieren un contacto frecuente y o cercano, por ejemplo, menos de 2 metros, con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, ¿no? Trabajadores de limpieza del área del hospital de áreas no consideradas COVID, personal de vigilancia, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, nosotros acá en epidemiología, el personal que está atendiendo al trabajador de salud que viene para poder darle una ficha de prueba rápida, es una exposición que nosotros tenemos y muchas veces menos de 2 metros. Por lo tanto, aquí pues, tenemos riesgo mediano de exposición. Riesgo alto de exposición, aquellos que trabajan en áreas con alta sospecha de pacientes con COVID-19, trabajadores que ingresan a áreas donde se atienden a pacientes COVID-19, ¿no? Trabajadores de salud, trabajadores de ambulancia que transportan pacientes COVID-19, trabajadores de limpieza del área de pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias o manejo de cadáveres, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, medicina se considera un riesgo alto de exposición, al igual que emergencia, entre otros. Riesgo muy alto de exposición, además de todo lo anterior, aquellos que tienen contacto directo con casos ya COVID-19 positivos, ¿no? Que manejan directamente pacientes graves, pacientes que están intubados, ¿no? Están considerados también dentro de este grupo el personal del laboratorio y los trabajadores de morgues, entre otros. En esta clasificación de riesgo de exposición, entonces, existen también recomendaciones del uso de los dispositivos de equipos de protección personal. Para el riesgo de bajo y mediano, y acuérdense que el común denominador es higiene de manos, lavado de manos, es recomendado el uso adecuado de mascarilla quirúrgica médica. Para la exposición de alto y muy alto riesgo, además de higiene de manos, el uso de bata descartable, puede ser también bata o mandirón de plástico si las batas no se consideran que tengan suficiente barrera de protección, el respirador, el uso de respiradores 95 o su equivalente, el uso de gafas o protector facial, el uso de guantes de nitrilo, botas, entre otras. Es importante, como veníamos mencionando, que para garantizar la protección del personal, la colocación adecuada de los dispositivos de los equipos de protección personal según el riesgo de exposición. Por ejemplo, el personal de salud que atiende en triaje, lavado frecuente de manos, colocar su ropa de faena, su scrap, su mandil blanco, preferible el mandil largo, ¿no? Y colocarse la mascarilla quirúrgica. Para el personal que toma muestra, que es considerado personal de alto riesgo de exposición, porque va a tener una distancia menos de 2 metros el paciente, va a tomar muestra, o sea, tiene exposición también a secreciones y líquidos y fluidos, entonces es mucho más estricto, es lavado de manos, colocar gorro, colocar mandilón, colocar respirador, gafas o lentes, luego aplicarse alcohol gel y colocarse los guantes. Es importante para garantizar la protección del personal, entonces, la colocación adecuada del equipo respectivo, según riesgos de exposición, y aquí, cuanto más dispositivos nos colocamos, tenemos más riesgo a no hacerlo bien. Porque acuérdense que la habilidad para que se vuelva competencia tiene que hacerse en automático y eso se obtiene con la práctica. Por lo tanto, la recomendación es
que se debe practicar frecuentemente, supervisar el cumplimiento de la secuencia recomendada. Para casos sospechosos o confirmados sin procedimiento generador de aerosoles, es decir, ¿cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles? Intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual previa intubación o broncoscopía, ¿no? Que generalmente se van a hacer en pacientes que están gravemente enfermos. Igualmente es una secuencia en donde en todo ello va a implicar lavado de manos, ¿no? Y la colocación respectiva de los dispositivos que hemos mencionado, y finalmente al terminar de colocarse todos los dispositivos se colocarán los guantes de nitrógeno. Cuando es un caso confirmado con procedimiento generador de aerosoles, hemos dicho que la diferencia es que además de todos los dispositivos anteriormente mencionados, se usará el respirador N95 y ya no la mascarilla quirúrgica. Otro momento importante es el retiro de los equipos de protección respiratoria, que debe ser realizado luego de la atención de los pacientes y antes de salir del ambiente de hospitalización para no contaminar, y desechar estos dispositivos en los contenedores de bolsa roja, ¿no? Mandilón, gorro, guantes y botas, ¿no? Los lentes y protección facial se pueden reusar siempre y cuando estén bien conservados, ¿no? Miren ustedes todos los pasos, y en cada paso es mucho más estricto la secuencia de lavado de manos. Cada dispositivo que nosotros nos retiremos, tenemos o lavarnos las manos o hacer la higienización con alcohol gel hasta retirar finalmente el último guante, y ya al final de todo esto, el lavado de manos con agua y jabón. Entonces, las recomendaciones finales para el buen uso de los equipos de protección personal y que cumpla el objetivo de disminuir el riesgo de infección y de diseminación de infecciones dentro de los ambientes de hospitalización en las instituciones prestadoras de salud, es que esta capacitación debe ser constante. Se debe capacitar frecuentemente al personal de salud sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal, tomar conciencia de la importancia del uso adecuado y de la conservación ante una situación de que puedan faltar o escasez de alguno de estos dispositivos, como lo estamos pasando con el respirador N95, para lo cual debemos hacer el uso racional de los mismos, ¿no? Sabiendo también a qué riesgos nos vamos a exponer y qué dispositivo vamos a usar. Obviamente tenemos que estar pendientes que haya un abastecimiento adecuado, ¿no? Y supervisar, como mencionamos, la colocación y el retiro de los mismos en forma adecuada. De hecho, nada de accesorios, nada de joyas, uñas sumamente cortas, ¿no? Se recomienda, cuando son muchos dispositivos, sobre todo en las áreas de alto riesgo, colocarse entre 2 personas para verificar su comodidad, que vea bien, ¿no? Antes de estar en contacto con el paciente, y retirarse los mismos con cuidado de no contaminarse, y como mencionamos, colocarlos en un contenedor de bolsa roja. No existe un equipo que te garantice el 100% de seguridad, pero la colocación y la manipulación correcta de los mismos va a disminuir hasta un 99% riesgo de contaminación en el personal de salud, ¿no? Establecer un lugar para la colocación y retiro de los mismos, señalizado, como lo tenemos, por ejemplo, en el área COVID, y en los servicios donde ya puedan haber, por situación de corte, pacientes positivos, a no haber camas en el área COVID, igual van a tener que establecerse todos estos mismos mecanismos de área limpia, área sucia, con todas las recomendaciones tal y cual como se utiliza en las áreas de manejo de estos pacientes, ¿no? Y también se recomienda que antes de salir del turno, tomarse una ducha, porque siempre hay tiempo para lavarse las manos e higienizar nuestro cuerpo y nuestra mente también. Tener en cuenta que el personal de salud tiene más riesgo de contagiarse si no cumple las recomendaciones, sobre todo para el retiro adecuado de los dispositivos del equipo de protección personal, de la limpieza y desinfección adecuada de los lentes o protector facial y conservación de respirador en el contexto que tengamos que reusar temporalmente ante la falta de estos insumos. No se olviden que el mal uso puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte. Y termino con este eslogan que me pareció interesante, lo saqué de una charla, donde dicen que una habilidad, cuando se hace en automático, se vuelve competencia.
Muchas gracias. Si tuvieran a bien realizar algunas preguntas o aclarar, con todo gusto, por chat. ¿Qué tiempo tiene de vigencia los N95? ¿Hasta cuánto se pueden usar? Ya. Lo recomendado es cuando uno está considerado como una exposición de riesgo alto o muy alto. De hecho, que todos estos dispositivos deben eliminarse al terminar de examinar los pacientes. Sin embargo, en el documento técnico que yo les he mencionado, ante la escasez de este respirador N95, se recomienda reusar los mismos, ¿no? Ahora, acá hay dos recomendaciones. En primer lugar, siempre nos dicen, cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos respirador N95, tenemos que leer el inserto del fabricante, o sea, todas las recomendaciones de uso, conservación. Pero en este contexto de pandemia, se han dado recomendaciones ante esta escasez de reuso temporal de respirador N95. Para este reuso, de hecho, tenemos que lavarnos las manos, colocarnos adecuadamente, lavarnos las manos y retirarlo adecuadamente y guardarlos y conservarlos en bolsa de papel o en una cajita de cartón para evitar la humedad, porque basta que el respirador se moje o se humedezca, ya no sirve, ya no te va a proteger. Puede máximo usarse 12 horas de forma continua, porque acuérdense que se produce un sellado y estás respirando de alguna manera tu propio aire y algunos ya se quejan que les produce dolor de cabeza, mareo. O sea, máximo recomienda de uso continuo, máximo 8 a 12 horas. El reusar se ha quedado un estándar hasta 5 usos, no 5 días, sino 5 usos, ¿no? Porque ahorita en este contexto todavía de la ampliación de la emergencia sanitaria, hay servicios o hay equipos médicos que vienen alternados, ¿no es cierto? Entonces, si yo vengo dejando un día, son los días efectivos que yo vengo y que uso mi respirador, ¿no es cierto? Y también se recomienda, si yo tengo en el servicio 3 o 4 pacientes, no necesito cambiar mi respirador por cada paciente. Si están en una misma sala, continúo con mi mismo respirador y al terminar de evaluarlos a todos y ya retirarme de la sala, me quito el respirador y lo guardo adecuadamente, de acuerdo a cómo se ha venido enseñando y como también se recomienda, ¿no? Entonces, para este contexto de la pandemia, máximo uso para evitar problemas de cefalea y otros 8 a 12 horas y un reuso hasta 4 o 5 veces, siempre y cuando el respirador esté bien conservado, no esté húmedo, no esté aplastado y no tenga secreciones. ¿Es posible limpiar el N95 de qué manera? Ya, muy bien. Alguna persona, algún trabajador me dijo, no, sí, porque claro, ahorita todo el mundo tiene miedo, temor, ¿no? Y a veces el miedo, temor nos ciega la razón. Entonces nosotros somos personal de salud que tenemos que usar la razón y la evidencia científica y las recomendaciones, porque si perdemos el control, ¿qué podemos esperar del resto de la gente, no? Entonces, en su afán seguramente de aumentar la protección, echaban alcohol, ¿no? Entonces yo cuando me saco, echo alcohol, ¿no? Porque el alcohol es un desinfectante. Totalmente contraproducente. El respirador no debe humidificarse. Si se moja o se humedece, ya pierde su porosidad y por lo tanto la protección para la cual estuvo diseñada en el contexto de no que esté totalmente íntegro. Entonces, el rociarle alcohol, el rociarle agua oxigenada, no va a aumentar, digamos, la limpieza o conservación del dispositivo y más bien lo va a deteriorar. Por lo tanto, no se debe usar ninguna solución líquida, por más que dicen, no, pero el alcohol se evapora, pero igual ya lo moja, ¿no? ¿Qué otras opciones se ha dado en el documento que yo les he puesto la referencia? Está de que se puede
desinfectar usando radiación ultravioleta, usar el peróxido pero a altas temperaturas, o sea, una serie de procedimientos de desinfección bajo ciertas condiciones, entre ellos la más recomendada es la radiación ultravioleta, ¿no? Cuyas indicaciones están precisas en ese documento técnico. Solamente esas son las recomendaciones, más no echar líquido, ni humidificar, ni alcohol, está totalmente contraindicado. Cuando se atiende pacientes COVID positivos, ¿se debe desechar los respiradores? Va a depender. Estamos hablando de respirador. Las mascarillas quirúrgicas sí son de un solo uso. El respirador, en el contexto ahorita que estamos teniendo, podemos reusarlo, hemos dicho, podemos reusarlo. No es colocar y botar. Lamentablemente al inicio se ha hecho un mal uso y abuso de estos dispositivos, en los cuales uno se usó cuando no debía usarse los respiradores, transitaban por el hall, por el patio, subían y bajaban con el respirador N95, cuando la recomendación es solo usarlo. Termino de examinar, paciente sospechoso confirmado, me retiro el respirador, lo guardo adecuadamente en mi cajita o mi bolsa de papel, me lavo las manos y me pongo mi mascarilla quirúrgica para o llenar mi historia o transitar dentro del hospital. ¿No es cierto? Entonces, solamente en las áreas de alto riesgo que manejan pacientes COVID confirmados, pacientes graves, que tengan que manejar aspiración, ahí sí el respirador debería desecharse como todo el equipo. Pero en las otras áreas de no alto riesgo o ante esta coyuntura de no haber, como les mencioné, se recomienda el uso del respirador, el reuso, hasta 4 o 5 veces, siempre y cuando este respirador no esté húmedo, no esté contaminado con secreciones, ¿no es cierto? Y garanticemos que la conservación sea adecuada. Es en ese contexto que sobre el respirador también se recomienda, aunque no hay mucha evidencia, ponerse la mascarilla quirúrgica. Pero esta mascarilla quirúrgica es sobre el respirador, ¿eh? Yo he visto que se pone primero la mascarilla y encima el respirador. Sobre el respirador se puede colocar la mascarilla quirúrgica para proteger que el respirador no se contamine, más no hay evidencia que te aumente la protección del filtrado. Entonces, para prolongar el uso de tu respirador, que no se dañe, que no se manche y lo puedas reusar, la opción es usar mascarilla quirúrgica sobre el mismo. Por ejemplo, acá la licenciada está usando mal. Sí, es bueno aclarar, es bueno porque tenemos que bajarnos en las recomendaciones, porque ¿cuál es el objetivo de nosotros personas de salud? Tenemos que estar bien, porque si nos enfermamos, ¿quién va a atender a nuestros pacientes? Si no nos cuidamos, ¿quién va a atender a nuestros pacientes, no? Muy bien, espero que les haya aclarado algunas dudas. Nosotros somos responsables del cumplimiento de los mismos para beneficio de nuestros pacientes y también de nuestra familia, ¿no es cierto? Porque al final nosotros transitamos y si no cumplimos bien, vamos a aumentar el riesgo de contaminación, no solo de COVID-19 en este contexto, sino cualquier agente viral de transmisión aérea o respiratoria o bacteriana también. Muchas gracias.